Confundido en la oscuridad, rendido en aquel abismo infernal, clamé a Dios en mi soledad y escuché su voz al final que decía con claridad: escribe, hijo de hombre, y engrandece mi santo nombre. Y así la negrura huyó por completo mientras veía caer desde el cielo una pluma blanca que tocó mis dedos. Y a ti que observas de lejos te digo: ven y mira esto. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Y en este video, en este apartado, hemos llegado al final. Hemos llegado al final de los análisis y las declamaciones, si se puede decir, de cada uno de los poemas del libro. Este se puede considerar el final del camino, básicamente, porque este es el séptimo poema. Así que lleva por título, de hecho, Cuervo de Ojos Negros. Y con este termina el contenido de mi libro, con todos sus interludios, con toda su apertura y su cierre, pues. Así que espero que hayan disfrutado de esto, que sobre todo les haya parecido grato, entretenido, lo hayan podido compartir con gente que también escribe para que ellos se puedan inspirar o puedan tomar alguna referencia. Aunque no soy maestro de nadie, sino solamente del error, sino que vean más o menos cómo es el interior de otros escritores para que ellos puedan sentirse identificados en momentos de estancamiento o en cosas que puedan ocurrir. Más que todo para intentar ser una ayuda. Así que espero que se haya podido lograr de alguna manera el objetivo, aunque solo haya sido uno, pues me doy por bien servido. Y pues arrancamos este video y el poema como tal en su forma de análisis, partiendo por el séptimo interludio, que sería el versículo que está ligado al poema, el cual es uno bastante conocido por la gente. Bueno, al menos la primera parte. El versículo es, el versículo es Juan 3, del 17 al 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y entonces ahí sería. Este es el versículo, o el capítulo y el versículo que pienso que más le pegan a este poema. Aunque es una referencia muy, muy rebuscada, ya que habla directamente de la voluntad y de las malas obras. Entonces puede entrar en alguna especie de contradicción cuando se intente analizar el contenido del escrito. Pero para mí no la hay, porque por más que te hayan orillado al abismo o incluso te hayan tirado en él, vos todavía tenés la libertad de escoger. En algún tiempo dado, ya no, tal vez en ese momento te sea imposible, pero más adelante podés escoger si quedarte en la oscuridad del abismo o intentar salir, si perdonar o guardar rencor, si amar o odiar, si repetir el patrón o romperlo en pedazos. Y a esa voluntad es a la que se refiere Juan 3, del 17 al 21. Y en contraposición también es a la condenación a la que se refiere también. Así que, poniendo las cartas sobre la mesa, vamos con los datos del poema. Este poema está dividido en 3 partes. La primera, Cuervo de Ojos Negros, en ellos veo, que consta de 3 páginas y 490 palabras. La segunda parte, Cuervo de Ojos Negros, Reflejos de Recuerdos, que consta de 4 páginas y 673 palabras. Y la tercera parte, Cuervo de Ojos Negros, Koto Amatsukami, que entre paréntesis yo le puse la traducción al español, de los dioses celestiales distinguidos, que consta de 2 páginas y 355 palabras, dando un total de 9 páginas y 1518 palabras. Estos son los escritos
que, como les decía, me salen más naturalmente. Curiosidades con respecto al poema, que aquí vienen las partes que ustedes pueden considerar más interesantes antes de plantear el asunto pues más formal de la leída. Entonces estas son las curiosidades del poema. La inspiración para este poema surgió un día que iba realizando una caminata alrededor de mi barrio, y mientras iba llegando a cierta calle que quedaba próxima a un mercado popular de la zona donde yo vivo, en medio de la calle había un árbol grande donde a la hora de la tarde, noche, más o menos, suelen llenarse sus ramas de aves que aquí se les conoce por el nombre de zanate, que según tengo entendido están emparentadas con los cuervos de cierta manera, y son aves muy comunes en este país. Cuando vi esa escena, el árbol lleno de zanates negros, el atardecer naranja y púrpura, dije, ¿y si hago una historia sobre cuervos? Y mientras iba caminando, ya que le faltaba al menos la mitad del recorrido a mi caminata, porque era una caminata de 1 hora, llevaba media hora, 40 minutos, una cosa así. Mientras caminaba me iba imaginando la temática, los personajes, los cuervos y su simbología y cómo iba a terminar la historia o si podría enmascarar el final para darle un giro. Ya cuando llegué a mi casa me puse a platicar la idea con uno de los hijos de la señora que vive aquí. Obviamente a él le importó un carajo, pero no importaba que él no aportara en ese sentido, porque esa suerte de monólogo que yo tuve con él terminó de refinar las ideas. Así que tomé mi teléfono y me mandé un mensaje de audio a mi número de WhatsApp y ahí guardé todo el guión, si es que se le puede llamar así, pues el guión del escrito. Y luego procedí a escribirla tranquilamente hasta terminar el escrito de la forma en la que está. Me grabé el guión, me lo envié y después escuché mi guión una vez y empecé a escribir. Cosas que suelen pasarme porque se me olvida todo. Si viene la inspiración y no la tomo en ese momento, se me va todo al carajo. Ahora, si me preguntan de qué va la historia, aquí tal vez no quiero revelar mucho porque al final está la segunda mitad del video donde ustedes van a escucharla o leerla, los que prefieran, de lo que yo hice, pues. Entonces solo quiero dar algunos datos con respecto a esto. Si me preguntan de qué va la historia iría de lo siguiente: de un hombre, un cuervo, un pasado, una realidad, una ilusión generada por la locura o solamente una disociación delirante. Y esto que acabo de poner, que les acabo de decir, es más o menos el orden en el que se van sucediendo las cosas, en el que ustedes van a poder identificarlo. Todo está en orden. Aunque si los hechos pasaron o no, los que se describen en la historia, depende de la capacidad de la capacidad del lector de entender el texto, ya que la tercera parte del poema tiene un truco ilusorio. Por eso dejé su título en japonés, que es el título de la tercera parte es Koto Amatsukami. Ya con este nombre, algunas personas se podrán dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. Este poema tiene ese truco ilusorio en el mismo título para hacer dudar de lo que se ha expuesto hasta esa parte. Por eso, como les decía, lo dejé escrito en japonés y tal. Claro, yo lo escribo en japonés y entre paréntesis yo coloco el equivalente en español, que es de los dioses celestiales distinguidos. Aunque algunas personas al escuchar esto ya se darán cuenta por sí mismas, si son fanáticos acérrimos del anime, concretamente de Naruto, de qué técnica estoy hablando aquí. Y pues eso. Esa es la parte final del escrito, te hace dudar de la naturaleza inherente de la narrativa. Aunque la última pincelada la da el interludio de inicio, porque plantea la voluntad entre las obras de la luz y las obras malas de la oscuridad. Así que lo que haya pasado, se puede decir que cualquier interpretación es válida, porque cuando pensás llegar a una conclusión, se te plantea otra cosa que te redirige al inicio, e incluso si tomas en cuenta el interludio como algo final o inicial, también entra como una especie de conflicto y todo esto se vuelve un bucle. Así que es eso. Claro, cuando lo recite, que es lo que va a pasar ahorita más adelante, van a entender de lo que quiero explicar. Entonces, pues eso. Básicamente ahí terminaría el entre comillas, análisis o el abrebocas de este poema.
Y pues así terminó la primera parte de este video. Y la termino de la misma manera que siempre, porque ya procedo a soltar los flows con respecto al escrito. Así que la gracia y la paz de nuestro Dios esté con todos ustedes. Amén y amén. Cercano veo un cuervo, fosco, como lo que contemplo, fusco, como los ojos que tengo, lóbrego, como mi estado perpetuo, funesto, como el corazón que ostento, inexpresivo y firme, ya es imperturbable cual esfinge o finge, y solo juega a mostrarse inamovible, como si esperase que mi vista se apartase de su estirpe, o tal vez desea que le replique, que le hable, le pregunte o le predique, y así, sin advertir su devenir ni prevenir mi consentir al sonreír, no vi venir que sobre mí se alzaron dudas, que me saltaron en la esquina junto a mis intrigas más absurdas, pues asumiendo que quizá hubiera algo más velado tras la negrura de la vía astuta, si me atreviese en la espesura de mi locura a avasallarle con preguntas, ¿premiaría mi premura? ¿Me delataría los secretos a su altura? ¿O acaso sería yo tomado por payaso y burla, y de mí te granarías con tu altanería de granuja, por ni siquiera ser capaz de soñar con estimar, estar, tocar y rozar tu estatura? Pues de antemano ante tus ojos opacados al ser un ser humano y del cielo estar vetado por al solo estar atado ipso facto, vendría a ser subestimado y despreciado, rechazado y desestimado, tomado como un tamo que al viento solano va rodando a ningún lado, y en el mejor de los casos sería retratado como uno más de los miles de viles gusanos, ocultos enclaustrados en jarlas de barro, siempre vigilados por seres alados desde lo alto. Yo sé que sí sería, y que de esa forma tan impía el vuelo emprenderías y de mí te alejarías sin hipocresías, desaparecerías en la lejanía y reposarías bajo la seguridad de una penumbra abisal de igual tonalidad al de tu disfraz, que emula con claridad el color vestigial del inicio y del final. Sea como fuere, el misterio hace que me desespere, y que con creces acelere mi interés sobre estos seres, pues no desaparece el deseo de captar o de al menos de activar lo que esos ojos lleguen a reflejar, pues en ellos veo muerte y el vacío remanente al admirarla tantas veces, y el estar habituado por el pasar de los años a pasearme descalzo por los campos minados llenos de cuerpos quemados en pilas amontonados, dispuestos a ser lanzados muy lejos de los humanos, sin iguales, con sus aleteos incesantes, los galantes comensales al banquete vienen a saciarse, semejantes a sultanes, musulmanes, inmutables, arrogantes y puntuales, vistiendo trajes sin guantes, se alinean sobre los cables expectantes a los retratos de combate, brutales y sus desenlaces, mientras tanto, con sumo cuidado, van acumulando, probando y tomando los amuletos robados en los que, como obsesos o nubilados y extasiados, les encanta verse reflejados, luego de ser horadados de las cuencas vacías de los finados soldados, degustando encantados por medio del olfato el olor fragante de su insensato incensario, delicadamente perfumado en el hedor putrefacto de los cuerpos en mal estado. En ellos también veo el café oscuro de un charco en el suelo, que evoca recuerdos del color de pelo de una madre dando su pecho a un infante desgraciado que no sopesa la dura pena de la vida que le ha tocado, un ser abandonado a punto de ser vejado por la que ahora mismo lo sostiene entre sus brazos, pues viendo su pasado marcado por la crueldad de su maltrato, más le hubiera valido el destetarlo y desterrarlo de una vez por todas de su pecho y de sus manos, puesto que no es coincidencia que la prevaleza de violencia engendre bestias, pues donde el frío quema y el fuego hiela, el amor falta y el alma quiebra, y este fue el inicio de su condena al habitar en una tierra maldecida por el dios de las eras. Así creció, entre maltrato y maltrato, vejaciones y engaños malvados, propiciados por cuidadores ingratos, que le forzaban a apreciar sus arrebatos insanos, y como saciaban sus instintos más bajos con propios y extraños, tanto en bestias como en humanos, tanto los buenos como los malos, todo era atestado y atiborrado por la maldad en su más puro estado. Entre las reiteradas violaciones perpetradas en pasillos, puertas, baños y camas, viendo escondidas, entre rendijas oxidadas como chorreaban las entrepiernas de sus hermanas, debido al cariño especial que su padre les dedicaba, tanto dentro como fuera de casa, sin distinción entre noche y mañana, con golpes y patadas lanzadas, heridas abiertas quitando gasas, solo para tener de nuevo el placer de ver cómo sangran, los dedos metidos en llagas, sepultando gritos entre carcajadas, fornicaciones obligadas, consumadas con saña por la matriarca, que se deleitaba y gozaba ultranza de todas ellas de buena gana, que sabiendas del irreparable daño que causaban, poco nada le importaban, con tal de saciar sus sucias y racias ansias de algo caliente entrando y saliendo de sus entrañas, mientras su alma se deformaba, siendo despojada de su forma humana. Él,
En silencio jugaba con la mirada estancada en un gato, masacrado y desfigurado, con las tripas extirpadas, antes de darse cuenta que detrás de su sonrisa funesta y macabra, algo más dantesco se generaba. Relaciones averiadas e inexistentes. Amigos, no, ninguno de los presentes, solo conocidos apropiadamente, nombres de gentes que a veces vienen a su mente entre las sombras de los entes que se pasean libremente mientras le tientan y le mienten, haciéndole sentir demente. Y veo el cielo grisáceo, a punto de llorar sobre el asfalto, y los colores negruzcos que destacan de su ornato, oscuro como su calzado, y los parajes por donde ha deambulado, acechando y esperando por el instante exacto para cazarlos y devorarlos. Así entró en lugares desgastados, socio maltrechos y decolorados, descolocado, sobrio e insensato. No distinguía entre bestias y humanos, ni entre neonatos, niños, jóvenes o ancianos. Destrozaba sin reparo lo que llegara a sus manos. Como buen predador nunca se negó ni un bocado, hasta que la luz blanca lo terminó condenando, aquella luz brillante que traían los guardianes, de modo su semblante, y supuso un punto final a sus intentos infatuados de saciarse. Pues hay hambres que no cesan, metas que no llegan y vacíos que no pueden llenarse. Al término terminó tras las rejas, entre los barrotes que recuerdan los colores de la cera. De esta manera, confinado a una lejana celda, a merced de entera del frío que la cera, vi a la distancia a un corvus coraz que con gracia se posa cerca, pero a duras penas, como para que su mano le prenda, sino que dispuesto a trecho perfecto, para que ambos se vean en las pupilas distintas que al otro reflejan, y no puede evitar el cautivarse por el aura del ave y su imagen reflectante, pues piensa que tal vez su presencia traerá alguna especie de mensaje, o quizás solo será una forma más de evadirse y alejarse, evitando naufragar ante su oleaje, hundirse y ahogarse en las profundidades de sus fosas abisales. Ahora, dime, cuervo, ¿por qué has cesado tu aleteo? ¿Por qué, de entre todos los lugares y momentos, ahora has venido a juzgarme y a cederme con tus ojos muertos? ¿Realmente te parezco tan siniestro? ¿Acaso te es ajeno todo lo que contemplo? ¿Acaso dirás que no eres capaz de ver hacia adentro, de la alma de los vivos y los muertos? Y como yo, al pasar del tiempo, sigo blandiendo el mismo talento, casi que por defecto. Puedes enseñarles los caminos infernales que hemos recorrido hasta llegar a esto. Puedes revelarles sin miramientos a todo lo que leen esto, lo profundo y oscuro de tus secretos. Puedes declararles sin miedo a equivocarte que el atormentarles hasta desquiciarles es la medida más completa de tus talentos. Puedes mostrarles los innumerables parajes inquietantes por donde deambulaste y las míticas vistas astrales, celestes e insondables por las que paseaste hasta que llegaste a asomarte y posarte a mi ventana distante. Puedes exhortarles para que atiendan a la ligereza de sus buenas maneras y se arrepientan, para que emprendan la media vuelta y se aparten de su condena. Puedes incitarles para que aprendan la diferencia entre cielo y tierra y que las almas sucias y manos inmundas jamás tocarán las cosas eternas. Puedes inquietarles, como a los profetas de las eras postreras, a que salgan de su tierra bajo la eterna estela etérea del Dios a quien veneran, mientras les sustentas por donde su alteza, trayéndote su presencia. Con tus alas consagradas entre tu pico y tus garras, panes y trozos de carne para alimentarles en su guerra contra los Baales para que no mueran. Puedes descifrarles los misterios de tu traje y lo que esconde el ornato decorado de tu plumaje. Puedes desafiarles a que en instantes la respuesta correcta que ya se cubierta entre la espesa maleza de estas letras. Diles, cuervo, de quién es la silueta que tus ojos se reflejan en este momento, porque yo la veo, y a lo lejos veo un cuervo, oscuro como mi futuro sustento, hosco como el cielo que advierto, negro como el pasado que ostento. Hola gente, ¿qué tal? De esta manera termina la exposición y análisis de todo el contenido de mi libro. Y vamos a terminar pues por la última parte que hace falta, que sería el cierre. Así como una apertura, la de Romanos 12:2, la que llama al arrepentimiento. Hay un cierre para este libro, el cual considero también pues el mejor. Si el primero era perfecto, este también como mínimo tiene esa misma característica. Al menos a mis consideraciones como autor. El libro cierra con el último versículo que yo le puse, que es un versículo de cierre, que en este caso es Apocalipsis 21 del 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y pues la justificación de este versículo es bastante simple. El versículo da el cierre al libro y es una de las últimas, si no la última llamada de atención que hace Dios al hombre al final de la Biblia. Llamada de atención que obviamente yo comparto, pues, y estoy totalmente de acuerdo con ella. Y segundo, este libro y que esta llamada de atención, la de Apocalipsis 21 del 7 al 8, fueron escritos en los tiempos finales, pues como menciona en el libro, el regreso a nuestro Señor está cerca. Así que al igual que el versículo con el que arranca este libro, este es perfecto para cumplir con su doble propósito. Es el último llamado de atención y básicamente es lo último porque este juego ya, por lo menos dentro de lo que yo sé y he conocido, viendo los tiempos actuales que rigen, probablemente nosotros seamos la última generación. La última generación hasta que Él venga y se entronice y se cumpla todo lo que se tiene que cumplir y entremos al milenio, donde Él gobernará con vara de hierro. Así que es lo que hay. Y eso es todo, señores. Una obra que yo pudiera considerar, bueno, completa, a pesar de que es la primera y que soy un escritor, entre comillas, novato. Bueno, soy un escritor novato. Así que aquí terminaría pues este video y pues que la gracia y la paz de nuestro Dios esté con todos ustedes. Amén y amén.